Hola, buenas noches. Mi nombre es Ignacio Molina, profesional en prevención y seguridad y salud en el trabajo. Bienvenidos. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema importante. Vamos a aclarar algunas dudas y conceptos relacionados con la formación y entrenamiento para el trabajo seguro en alturas, de acuerdo con la resolución 4272. Bueno, bien. La primera duda que se nos ha reportado, que nos han ya hecho, nos han consultado, tiene que ver con las líneas de vida. Y la pregunta es, ¿cuántas personas pueden conectarse a una línea de vida? Bueno, sobre esto hay que establecer, hay que decir que la norma dice que máximo pueden conectarse dos personas a una línea de vida. Eso sí, validando con anterioridad la integridad de la cuerda y de los demás equipos que se utilizan. Bueno, em, ligado a esto viene una otra pregunta, y es el tema de la responsabilidad legal, y puntualmente el tema de la impericia, ¿no? Em, Hay que decir en relación con esto que, por concepto, la impericia es la falta de conocimiento o práctica para desarrollar una actividad puntual. De acuerdo con esto, en el proceso de formación al trabajador tiene que informársele, dentro del desarrollo y los conceptos legales, qué significa impericia. Para que él tenga claro em, lo que representa en caso de presentarse algún accidente, el haber autorizado o haber trabajado con una persona que no tenga conocimiento o que la práctica no sea suficiente para cumplir con su labor. ¿Mm? Bien, el tercer tema tiene que ver con, permítanme, yo leo la pregunta que nos hacen. em, las personas de apoyo en los procesos de la capacitación teórica, y que si está permitido y cómo se debe manejar. Bueno, pues la ley lo establece, la ley lo permite. ¿M? La ley permite hacer ese tipo de o contar con ese tipo de apoyo. El artículo 33 de la resolución 4272 establece la capacitación. Y el parágrafo 3 específicamente habla sobre la participación del personal de apoyo, dejando en claro que esa persona debe ser una persona con competencia, que con conocimiento, pero no puede superar el 20% de la intensidad horaria que se tiene destinada para la capacitación teórica. ¿Vale? Es muy importante, es fundamental tener en claro estos conceptos. Claro. em, Nos adentramos con el tema de equipos, al menos em, con dos temas importantes. El primero es el uso de escaleras. Em, Cuando nosotros utilizamos escaleras, bien sea una escalera para apoyar sobre una superficie, para trabajar en una fachada, o para trabajar con una escalera tipo tijera, es bueno recordar siempre que la seguridad del trabajador depende de cómo se ubica la escalera, cómo se instala. De acuerdo con esto, cuando trabajamos con escaleras tipo tijera, solamente se puede o se debe considerar mejor que el ángulo de apertura no puede superar el 30%. ¿M? Es decir, la apertura de la escalera tipo tijera debe estar en el 30% de su ancho o de su apertura total, para que no sea un riesgo para el trabajador. Nos hacen la consulta acerca de los anclajes, ¿no? Y específicamente nos preguntan cómo se entiende o cómo se puede definir un anclaje. La resolución establece que un anclaje es un punto seguro fijo, ¿cierto? Y que debe atenderse siempre a la recomendación de la norma respecto de la restricción, por ser este es un equipo eh, de tipo personal, ¿m? Las cargas que se aplican en él, con lo cual se entiende que un anclaje es parte del sistema, es un elemento importante, fundamental para el proceso, para la tarea en alturas. Y no se debe suponer que no o que soporta cualquier tipo de uso, ¿vale? Entonces, es muy importante que
cuando se trabaje en alturas, los anclajes que se utilicen estén bien identificadas su posición, sus cargas, para evitar o prevenir cualquier situación que se presente. Nos hacen otra consulta relacionada con la práctica y la teoría en el curso de reentrenamiento. Con respecto al tema, hay que decir que en este proceso de formación tiene una duración de 8 horas y esas 8 horas no podrán eh, superar, en el caso de la teoría, el 20% del total, con lo cual el 80% restante tiene que ser de práctica. Esta pregunta no la hacen porque se han presentado algunas dudas respecto de los contenidos y los tiempos que deben darse a los trabajadores en los procesos de reentrenamiento. Esperamos haber hecho claridad sobre el tema porque es muy importante tenerlo siempre presente. Como han podido ver, em, durante este tiempo que estamos desarrollando el tema, hay, hay todo tipo de dudas, hay muchas dudas. Ahora, por ejemplo, nos hacen una pregunta respecto del uso de las poleas y la ventaja mecánica que ofrecen. Aquí hay que decir que las poleas durante los procesos de rescate, que es como hacia donde enfocan la duda, em, tienen que estar muy bien escogidas. Hay que hay que seleccionar una muy buena polea para que la labor de rescate se haga de la manera más eficaz, más eficiente posible, sin poner en riesgo a la persona que se va a rescatar. En esa medida, por ejemplo, si nos hablan de que tenemos una polea con un sistema 4-1, eh, la explicación normal en ese caso debe darse explicada de la siguiente manera. La, la, la fuerza que se aplica, ¿cierto? Y que asegura la carga, tiene que ser 4 veces inferior a el peso total de la carga. Con lo cual, se debe hacer un muy buen análisis para distribuir muy bien la carga y que se pueda hacer el desplazamiento de, bueno, yo lo llamo carga, pero puede ser una persona bien distribuida. Es decir, que la polea de verdad cumpla con su función y que le permita a la persona, con un esfuerzo menor, poder mover a la persona o mover, insisto, la carga. ¿Sí? El objetivo fundamental de trabajar con poleas es ese, es mejorar la operación, el trabajo de la persona durante la labor de rescate. Ahora, si el objetivo es levantar una carga, la regla es básicamente la misma, ¿no? Y es a través de las poleas disminuir el esfuerzo que se hace para mover la carga y no poner en riesgo, por supuesto, a la persona o que las personas que están ejerciendo la fuerza terminen lesionadas. Nos escriben también para hacernos una pregunta bien interesante que tiene que ver con arborismo, ¿no? Y técnicas de arborismo. Nos preguntan si el ascender utilizando un ascendedor de cuerdas, perdón, un descendedor de cuerdas, está considerado dentro de las técnicas para arborismo. Bueno, pues no, no está considerado así. Se puede utilizar otras técnicas para ascender, ¿no? Pélvico, o se puede utilizar patín para poder ascender de mejor forma. El arborismo es una disciplina que maneja unos conceptos diferentes. Si bien se trabaja en alturas, el entorno es otro, la labor que se desarrolla es otra. Y por eso es tan importante tener en claro siempre que cuando vamos a ascender a un árbol, no debemos utilizar un descendedor para una labor diferente o que se utiliza en una labor diferente, como por ejemplo trabajar en una fachada. Sobre este tema también hay otra cosa importante que mencionar y es el tema de la competencia laboral. Em, mm, nos ha causado mucha, eh, digamos, curiosidad o nos han preguntado acerca de em, por qué se certifica la competencia laboral y qué vigencia tiene el certificado de competencia laboral. Bueno,
La competencia laboral se certifica porque se validan habilidades y actitudes, ¿no? Las que son necesarias para desarrollar una labor específica. Nosotros estamos hablando del tema de alturas, con lo cual se hablaría de una competencia laboral para trabajar en alturas. Pero si, por ejemplo, se quiere validar la competencia de un pintor automotriz, requerirá igual una certificación laboral, una certificación de competencia laboral, para que quede más claro. Pero esa certificación tiene una vigencia, ¿no? Y es de 3 años. Está establecido así por el Consejo Directivo del SENA. Es importante, es valioso tener esto siempre en cuenta porque mm, a quienes certifican su competencia laboral deben siempre em, tener en cuenta que hay unas fechas hay que validar para que el certificado no se venza. Y en caso de que se venza, entonces recurrir al SENA y ponerse al tanto de qué es lo que se debe hacer para revalidarlo. Anteriormente hablamos de requisitos. Hace unos momentos atrás hablamos de requisitos. Ahora, vamos a retomar el tema aquí por un tema muy importante y es los requisitos para la prestación del servicio. Hay unos requisitos atados a las personas que quieren tomar el curso o formarse, entrenarse para trabajar en altura. Dentro de estos requisitos hay que considerar que hay que contar con un examen de aptitud médica para, o con énfasis de trabajo en altura, que hay que tener la seguridad social al día, ¿cierto? Hay que solicitar datos personales del aspirante para validar también que sea mayor de edad, por ejemplo. Bueno, que en realidad puede haber personas que puedan hacer el curso de entrenamiento. Pero es muy valioso que hacer el curso de entrenamiento sin tener la mayoría de edad. Ahora bien, mm, es mejor siempre validar que todos los requisitos que la ley establece nosotros los compramos. Además de aquellos que el centro de entrenamiento quiera solicitar, ¿no? Pero hay unos requisitos puntuales ligados a la ley que siempre debemos considerar. Con respecto a este tema, quiero hacer una claridad y una pequeña corrección. Y es que la ley establece que las mujeres embarazadas en cualquier momento, en cualquier fase de su gestación, y los menores de edad no pueden hacer trabajos en alturas. Entonces, es bueno hacer esa claridad para evitar malentendidos o malinterpretaciones de la ley. Habiendo dicho esto y yendo en la misma línea, em, las normas ANSI, que son tan valiosas, tan importantes a la hora de verificar la certificación de los equipos, las características de los equipos, han establecido una serie de códigos para cada una de sus normas. Nos preguntan puntualmente acerca de la ANSI 359.3 y que cuál es el alcance. Bueno, esa norma puntual, ese código de la norma ANSI, lo que establece es la seguridad de los sistemas de posicionamiento y restricción eh, en los desplazamientos, ¿vale? Ahora, las ANSI tienen una serie de normas muy amplias, o de códigos de norma muy amplios, que facilitan el poder escoger o seleccionar el equipo más adecuado, ¿vale? Con lo cual, cuando se adquiere un equipo, siempre se recomienda validar si está certificado por la norma ANSI, cuál es el número de código de esa norma y constatar que efectivamente sea el equipo que estamos requiriendo, que eso es el equipo que nosotros necesitamos para la labor que vamos a llevar a cabo. De acuerdo con esto, la, la, el análisis de los riesgos previos a llevar a cabo una tarea de trabajo en alturas, em, digamos que se hace a través, o puede hacerse a través de la matriz de peligros. La definición de
Los controles que nosotros debemos hacer sobre esos riesgos analizados se establecen en 5 niveles. Ya seguramente ustedes los han escuchado mencionar o los conocen. La eliminación, la sustitución, los sistemas de ingeniería o controles de ingeniería, los controles administrativos y la entrega de elementos de protección personal. Ahora, dentro de los controles de ingeniería, es bien importante recordar que si nosotros vamos a utilizar un andamio y ese andamio requiere de hacerse un mantenimiento o no es el andamio adecuado, debemos hacer control de ingeniería. ¿Qué control de ingeniería se puede hacer? Digamos, hacer un programa de mantenimiento, revisar que todas sus piezas estén completas y en caso de que no, entonces ese andamio no nos sirve, no sería útil, no estaría adecuado para poder acceder. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el objetivo fundamental? En ambos casos es prevenir accidentes con consecuencias para los trabajadores. Entonces, uno de los elementos, una de las cosas, uno de los elementos fundamentales o tareas que se consideran dentro del control de ingeniería o dentro del sistema de ingeniería es el mantenimiento, inspección y revisión de los equipos. Si el equipo no cumple, entonces hay que prevenir o evitar que el trabajador utilice ese equipo o ese andamio para el ejemplo, porque pudiera llegar a ocurrir un accidente laboral. Eso, digamos que es importante y normalmente lo hacemos a partir de la matriz de peligros con la cual nosotros contamos para nuestras actividades. Habiendo aclarado esas dudas, nos hacen llegar 13 casos que, según nos explican, se han dado dentro de las empresas de las personas que nos han preguntado. Uno de estos casos nos dice que si una empresa contrata a una persona externa para realizar trabajos en alturas, si debe considerar que, por ejemplo, en el caso que nos plantea, si la empresa o la persona que se contrata si esta persona presenta certificados como, por ejemplo, rescatista de bomberos, entrenamiento para rescate en alturas a través de los bomberos, rescate de automóviles, en fin, y considera esta persona que esos certificados cumplen o avalan su capacidad, su competencia para trabajar en alturas, que si eso es posible, que si eso es aceptable. Bueno, la ley establece muy claramente que cuando los requisitos no se cumplen, esta persona no puede realizar ese tipo de trabajos, ¿cierto? Es decir, la resolución 4272 ha definido muy bien cuáles son los requisitos que debe cumplir la persona que trabaja en alturas, ¿no? Ahora, como el caso que nos presentan es que es una persona allegada al responsable del sistema de gestión en la empresa, em, ¿qué haríamos nosotros? Porque es una llegada a nosotros y sabemos, conocemos de su capacidad, pero no tiene un certificado de alturas o de trabajo en alturas o de trabajador autorizado de acuerdo con la 4272. Insisto en esto, la ley establece que los requisitos tienen que cumplirse. Entonces, lo que sí es claro es que aunque tenga toda esta experiencia y conocimiento, debe hacer el curso. Ah, y si por alguna razón esta persona está ya haciendo trabajos en alturas sin tener el certificado, la tarea debe detenerse. Debe detenerse hasta que la persona haga el curso, presente la certificación y ahí sí se le avala o se le permite continuar realizando la tarea para la que fue contratado. La siguiente consulta que se nos hace es bien interesante, por eso voy a leer la pregunta que nos hacen y luego vamos a dar nuestra opinión. El caso es este. Gracias a su nuevo título, un entrenador de trabajo en alturas ha sido contratado como asesor externo de una compañía que realiza asesorías a una ARL. Cierto día, en una empresa, le preguntan si usted autorizaría que un trabajador se subiera en una canasta que ha sido diseñada para ser elevada con el montacargas. La canasta tiene planos
y memorias de cálculo, y el peso de la canasta no, con el trabajador no supera los 600 kilos los 600 kilogramos. Cuando el montacargas puede levantar 1.5 toneladas, más un factor de seguridad. Y preguntan, en este caso, ¿qué recomendamos? Bueno, en este caso, la recomendación está enfocada hacia lo que establece la Ley 400 de 1997. Y es que mm, parte de la ley dice que además de que la persona que haya hecho los cálculos sobre el equipo, debe también, para este caso puntual, tenerse la opinión, ¿no? La validación de la empresa que diseñó o que cuenta o que adaptó la canastilla, o que mejor, conoce la canastilla, pero tiene que validarla para saber si la montacarga puede o no soportar ese peso. Es decir, necesitamos contar con la validación de la empresa calificada, de la empresa, perdón, que adapta la canastilla al montacargas, ¿vale? Entonces, aquí hay que hacer un comentario también importante, y es que cuando nosotros nos formamos como entrenadores, se nos van a presentar retos como este. Lo mejor que podemos hacer es valernos de toda la herramienta legal que tenemos, normas, leyes, resoluciones, todo lo que tengamos a la mano, porque em, la formación como entrenadores nos da muchos elementos de juicio para tomar decisiones, pero cuando el tema tiene que ver con la aceptación o validación de procedimientos, estándares, equipos, es mejor siempre tener en consideración lo que la ley ha establecido. Este caso, esta pregunta nos parece interesante por esa razón. Por eso es que hacemos esa recomendación. Bien, bien. El siguiente caso también es interesante porque tiene que ver con lo que comentamos acerca de requisitos legales. En esta nos hacen una pregunta muy sencilla y es la siguiente. Para el reentrenamiento, cualquier empresa puede contratar a un entrenador y capacitar al personal en su sitio de trabajo, ya que la resolución no exige que vaya al centro de entrenamiento y o puede tener un entrenador en su nómina. Porque es interesante. Aquí estamos hablando, nos están hablando de la SUAE, ¿cierto? De del decreto ley 154. La SUAE, por concepto, se entiende como unidad vocacional de aprendizaje en la empresa. Con lo cual, la duda que se nos presenta, vale, vale la pena dejar en claro que la ley permite a las empresas crear UBAEs para facilitar el desarrollo del programa de formación para trabajo en alturas. La pregunta es si para el reentrenamiento cualquier empresa puede contratar a un entrenador y capacitar al personal en su sitio de trabajo, ya que la resolución no exige que vaya al centro de trabajo. Bueno, pues sí, la resolución no exige que vaya al centro de trabajo, pero hay que tener en cuenta siempre lo que establece la ley. Y la ley dice que para que se pueda hacer eso, debemos conformar la UAE. Habiendo conformado la UAE, habiendo legalizado todo el proceso, entonces nosotros podríamos, como empresa, contratar a un entrenador. Ahora bien, siempre hay que considerar lo que la ley establece. Y si la ley establece que para que la UBAE funcione debemos de tener unas condiciones mínimas para el entrenamiento, debemos tenerlas. ¿Listo? Entonces no es simplemente decir que sí podemos contratar a una persona externa porque ya estamos nosotros en la tarea o en el proceso de conformar la UBAE. Hay que tener todo bien diseñado, bien definido para poder prestar o para poder hacer esa labor. Bueno, bien. Bueno, ha sido un gusto poder saludarlos, estar con ustedes el día de hoy. Hemos resuelto las dudas que se nos han presentado. Al menos esperamos que ustedes queden
em, con el ánimo de em, seguir indagando y que busquen siempre las respuestas a través de los documentos legales que hay o profesionales con experiencia y que conozcan mucho del tema. De mi parte, agradecerles mucho su em, participación, la posibilidad que me dan de poder trabajar con ustedes y pues hasta una próxima oportunidad. Agradezco mucho su tiempo y que estén muy bien. Muy amables. Hasta pronto.